Félix García Morillón, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás, Manolo? Pues estamos por aquí. Hoy es festivo absoluto. Sí, sí, es festivo absoluto. Mira, curiosamente, me has dejado pensando, digo, ¿cómo son los festivos no absolutos? pues absoluto quiere decir que en este caso concreto es una fiesta civil y una fiesta religiosa. Es decir, que es del todo. Fundamentalmente fiesta religiosa que el Estado asume como propia. En estos restos de confesionalidad, ¿no? Vamos, de hecho, y justo hace poco leí un artículo muy sugerente en la que había la lucha en Estados Unidos, en Estados Unidos del Norte y en México, porque los mexicanos defienden el Día de los Muertos, el famoso, la película de Coco, que es muy bonita, y los yankees es Halloween. Halloween es del susto, el miedo, ¿no? Los fantasmas. Y lo otro, si te acuerdas, que las familias van a los cementerios, comen encima de la tumba de la familia. Qué brutos. Encima el muerto. Bueno, es una fiesta curiosa, ¿no? Sí, es en México, dices así. Sí, esa es la mexicana. Y entonces parece ser que está surgiendo una especie de mezcla de las dos. Vale. Los mexicanos puristas están muy molestos porque dicen que lo de Halloween es una chorrada. Y sí, bueno, cada uno dice que es una chorrada la fiesta de los demás. Tienen mucha razón. Es una chorrada desde mi punto de vista como un piano, pero se ha puesto de moda y todo el mundo hace chorradas el día ese. Sí, con tal de apuntarte a la... Sí, ayer mis nietos tenían en sus respectivos colegios, mandaban las típicas fotos con caras de vampiros heridas en los brazos y cosas de esto. Pero bueno, se lo pasan bien. Bueno, está bien que la gente se divierta, independientemente de que a mí me parezca lo que he dicho antes. Yo creo que la gente celebra lo que sea con tal de pasárselo bien, de Sí, que la haya gente, si le propones una fiesta, se apunta. Sí, se apuntan a lo que sea. Claro. Bien, te oigo un poco lejos, te quería decir. ¿Te oyes un poco lejos? Pues no te puedo decir. Estoy micrófono. más o menos a la distancia de siempre. Ya te oigo un poquito mejor. Bueno, me acercará un poco más. Ya sabes que la radio fundamentalmente es voz y cuanto mejor Ciertamente, ciertamente. Y lo importante es hablar claro, despacio y que se entienda. Eso es. Después de esta... E incluso decir cosas interesantes. Bien, vamos allá. A ver, queríamos hablar de el acoso. Sí, era un tema que empezamos el otro día a hablar de él, ¿no? Porque es un tema que preocupa en general. Digamos, preocupa mucho en el mundo educativo, ¿no? De alguna manera, es lo que empezaba yo te comentando, ¿no? Bueno, esto del acoso, pues parece que ha sido, pues, como cuando era pequeño también, ¿no? Pero te decía la semana pasada, digo, bueno, pero ahora quizá una diferencia que te indica la gente que conoce este tema es que, o que está estudiándolo, es que de alguna manera, bueno, pues el problema del acoso actual, como está muy vinculado a las redes sociales, no se acaba. Es decir, tú ibas al colegio, se metían contigo y cuando volvías a casa podías tener la suerte de que no se metieran contigo, que era lo más probable. Y entonces era un cierto refugio, pero claro, en estos momentos no te puedes librar, ¿no? La cosa no va más allá. De alguna manera es parte de los ritos de iniciación, parte de las cosas. De todas maneras, siempre han sido cosas feas de la sociedad, ¿no? No sé por qué la gente tiene que aprender a aguantar insultos, a aguantar palos, esas historias que no hacen falta, ¿no? Es decir, sufrimientos los justos. Ya la vida los tiene para provocarlos de sobredosis, ¿no? Pero bueno, se tenía y tú te librabas más o menos como podías. Yo los pasé, tú los pasarías, supongo yo. No sé si yo los cometía, no tengo claro, pero claro, uno suele tener una imagen de sí mismo un poco mejor de la verdad, ¿no? Pero es igual. En cualquier caso, ¿por qué ahora la gente está muy agobiada? Evidentemente por la cuestión de las redes sociales, ¿no? Es decir, bueno, y sobre todo porque esas redes sociales han prolongado en la adolescencia, una edad compleja, han provocado una presencia masiva de situaciones de ataques, de ir acabar con la reputación de la gente,
a insultar, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que eso es grave, ¿no? Porque además las redes sociales, en cierto sentido, provocan una cierta adicción. Y es grave porque, claro, la cosa no es que sea grave. Decía, bueno, pues siempre ha existido. Bueno, vale, pero más de muchos epidemias para empezar. Pero es que además en estos momentos lo que yo te decía el otro día, estaba empezando a decirte y justo no encontraba en esos momentos. Hoy me ha dado tiempo a prepararlo mejor, ese aspecto de prepararte los datos, algunos datos. Bueno, que le preocupa a la gente de la sanidad, de la salud mental. En 2021 se suicidaron en España 314 menores de edad, de los cuales 300. 314. Hombre, hay millones de jóvenes. Sí. Pero claro, estás hablando de cifras y 22 de ellos eran menores de 15 años. Y quizá para situarnos en lo que estamos hablando, era un 57% más que en el 2020. Es que encima se ha disparado, ¿no? Eso, y estaba hablando, este dato, que leí en una entrevista de un tal Francisco Villar, que es psicólogo clínico y que se encarga de estas cuestiones, se ha dedicado al tema del suicidio, ¿no? Con un libro de Morir antes del suicidio, sustituyó a prevención en la adolescencia, ¿no? Y lo que dice que, claro, que es un problema grave porque afecta a mucha gente que se siente sustancialmente desvalida, ¿no? Y claro, si es malo que se te muera un hijo, saber que se ha quitado la vida, pues es muy fuerte, ¿no? Es bastante fuerte. Entonces, claro, ¿cómo acabas con esto? Porque la cosa no tiene fácil remedio. Digo, los datos, leía luego otro artículo relacionado también con el tema de la importancia que están teniendo las enfermedades estas clínicas. Menores de 15 años en 2019 había 7, 14 en 2020 y 22 en 2021. 14 en 2020, 22 en 2021. O sea, se ha multiplicado por 3 en 3 años. ¿Es una epidemia que va a pasar? Pues igual no. Igual no. Por otra parte, pasaría lo mismo con los problemas de salud mental, ¿no? En 2021, el porcentaje de adolescentes y de jóvenes que decían tener problemas de salud mental estaba en torno al 16%. En 2017 era el 6,2%. En la Generalitat hablaban del 27% de los adolescentes se habían lesionado alguna vez. Autolesionado, Autolesionado. Para llamar la atención, por contarse situaciones realmente de descontrol absoluto, de perder el control de su vida o de no saber de qué va. Bueno, pues esto, como te quiero decir, sí que es preocupante, ¿no? Y merece un tratamiento especial. En ese tratamiento especial, claro, también lo comentamos un poco, ya empezamos a hablar de ello, ¿no? El gobierno decidió crear la figura de un coordinador, de problemas en el aula y tal, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con ese coordinador? Bueno, pues que prácticamente no existe. Prácticamente no existe. Pero ¿cuál sería su papel? El papel es estar pendiente de estas cuestiones. El coordinar, primero recibir una formación específica, porque claro, al final todas estas cosas necesitas una cierta preparación. Es verdad que como de alguna manera pues, el sentido común te puede permitir hacer frente a una serie de cuestiones. Pero vamos, el sentido común a veces no sirve, a veces necesitas tener algunos instrumentos más para poder actuar en estas cuestiones. Entonces, el coordinador que a mí no me acababa de convencer, porque al final yo creo que hay una formación a todo el profesorado. Porque eso es una cosa, es decir, al final es que la gente, el profesorado no interviene porque no se entera. O
sea, no detecta lo que está ocurriendo. No ve cuáles son los rasgos, los momentos, las situaciones en las cuales, de alguna manera, pues se puede percibir que hay un muchacho, una muchacha, alguien que está sufriendo, que está siendo acosado de manera inadecuada, de manera fuerte, y a la cual nadie atiende, nadie busca cómo ayudarla. Pero no es que, porque no se paran a pensarlo. Supongo que conforme estas cosas se vayan conociendo con más rigor, pues la gente se pondrá más las pilas, ¿verdad? Y empezará a actuar de manera más directa. Si a eso le añades eso que ya afecta a todo el bicho viviente, es decir, la capacidad, que todo esto, recuerdas que saltaba últimamente más claramente por lo que habían hecho unos cuantos muchachos con compañeras a las que habían cogido fotos y luego habían trabajado con plataformas de tratamiento de imágenes, inteligencia artificial y tratamiento de imágenes, y las habían dejado todas desnudas. Sí, sí, todos lo recordamos, sí. Claro, pero es que eso se lo han hecho a la cantante esta tan famosa, a la andaluza catalana, ¿cómo se llama ahora mismo? No me acuerdo. Los nombres se me cruzan. Y se lo han hecho mucha gente, se lo han hecho actores, actrices, a todo Dios se lo están haciendo. El otro día, el que hacían audiolibro, los libros del Merlín, de la escuela esa de magos, decía que han logrado imitar su voz y grabar libros con su voz, no siendo él. De tal manera que tú lo escuchas y todo el mundo se lo cree. Con lo cual, claro, eso de las mentiras profundas, ¿no? Ya las mentiras desmesuradas, llega un momento en que dices, al final es muy complicado. Es muy complicado. Y no solamente es que a los actores y a los guionistas de Estados Unidos hayan hecho huelgas para conseguir frenar el que les echen a la calle, ¿no? Porque al final pueden tener máquinas, ¿verdad? Inteligencia artificial, que todavía no pasan de ser máquinas, todavía están lejos de parecerse ni remotamente a una inteligencia humana, o sea, hay un par de escalones cualitativos, no sé si se los saltarán también, pero por ahora no pueden. Pero sí que pueden hacer eso. El actor británico que te hablaba, que era narrador de audiolibros de Harry Potter, es Stephen Fry. Y se dio cuenta que había utilizado sin su permiso su voz en un documental. Entonces, oiga, ¿y por qué utiliza mi voz? Bueno, evidentemente, claro, porque la pregunta es un poco tonta, ¿no? ¿Pero con qué derecho? Y esto, manejado por los chavales, pues de alguna manera, claro, es una situación que puede ser calamitosa, porque claro, los chavales a veces no pueden hacer un daño que se escapa a su capacidad de control. Porque en las peleas y los insultos, pues más o menos en un contexto que pueden manejar. Lo otro pueden llegar a extremos que no controlan. Y decía uno de los artículos que me leía hablando de estas cuestiones, ¿no? Muy radical, dice, vamos a ver, cuando se inventó el automóvil, que era una máquina que, como me dijo mi profesor de conducir, había sacado un carnet con permiso para matar, con coche se mata a la gente. Sí. Pues ¿qué hicieron las autoridades? A los 2 días dijeron 18 años mínimo, y si no, usted no conduce. Exigieron 18 años. ¿Por qué 18 años? Hombre, porque aunque todavía puede haber un cierto deterioramiento mental de la adolescencia retrasada, ¿verdad? Pero no, 18 años ya son gente a las que se les deja votar, se les permite casarse, se les permite hablar un negocio y por lo tanto, bueno, pues oiga, permítame usted también, evidentemente, conducir un coche. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con los niños? Con el móvil. No, mire usted, un móvil, eso solo se lo vendo a los que tienen 18 años. Ahora nos puede parecer una barbaridad, ¿no es esto? Pero obviamente, cuando esto
es lo del coche. Bueno, hasta que te digan que no. Nos pareció una barbaridad cuando dijeron, va a estar prohibido fumar en los restaurantes. ¡Qué barbaridad! ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, que se montó una muy gorda. ¿Y qué ha pasado? Que nos lo Pues que hemos no se... comido con patatas. Yo no, porque yo era partidario desde el primer momento, ¿no? Por motivos diversos, ¿no? Pero, ¿y qué ha pasado? Que al fin, nadie fuma. Ujú. Incluso hubo restaurantes que admitían un reservado para fumadores, pero yo creo que ya ni eso existe. La gente lo ha interiorizado. Y por descontado que en Madrid estamos al borde de que lo prohíban en las terrazas. Lo Porque habían claro, prohibido en algunas terrazas y lo han vuelto a permitir. Una falsa libertad. podrá caer, podrá caer. Es decir, es un problema de costumbres sociales. Y de alguna manera eso es lo que hay que conseguir, ¿no? Entonces quiero decirte que, bueno, pues a lo mejor tienen razón. Mire usted, vamos a resolver un problema con dos patadas. Eh, hasta 18 años un niño no se puede comprar ni un móvil ni una pistola. No sé si las pistolas es con 21, por cierto, no tengo ni idea. No sé las armas de fuego en este país a qué edad se pueden vender. Mm. Tampoco me he querido comprar nunca un arma de fuego, por lo tanto no es un problema que me ocupe ni me preocupe. Pero no está del todo descabellado. Porque la medida es esta de restringir el uso del móvil dentro del instituto, sobre todo el instituto, pero claro, en los colegios de primaria ya la última edad son 11 años. Y en esas edades de 10 y 11 años ya van metiendo el dedo en el ojo, ¿sabes? Ya lo van metiendo. Te comentaba las cifras que también haya aumentado el número de suicidios, ¿no? No son cifras desmesuradas, pero son cifras. Entonces, de alguna manera, bueno, pues a lo mejor es lo que hay que hacer. A lo mejor luego, evidentemente, hay que generar dinámicas en las que se reduzcan los conflictos de violencia dentro de los centros educativos. Pero ahí ya el tema de la relación con las tecnologías es secundario. Pero vamos, tiene su sentido de ser. Yo lo que no, la figura esa del coordinador de lucha contra la violencia, algo así, escolar, no me acuerdo cómo se llama, me parece bien que no, bueno, no, es una figura más, un salario más, y puede generar el peligro de, como ya tengo un coordinador, yo no me preocupo del tema. Ujú. Cuando quizá había que recordarlo cualquier profesor o profesora que si tú estás gestionando un aula, tu capacidad es estar atento a tus alumnos, escucharles y darte cuenta de las cosas que ocurren, porque ocurren cosas, ¿eh? E incluso se notan durante la clase y tú puedes darte cuenta en unos comentarios ajustados. Claro, si tú das clases siempre soltando un rollo que los alumnos toman apuntes, hacen ejercicios, todos sentados en fila, mirándote a ti, vamos, en filas sucesivas, ¿no? Mirándote a ti y se van y te vas. Claro, pero es que tú no estás dando clases, bueno, es que no tienes alumnos con los que interactúes realmente. Tienes alumnos que le estás soltando el rollo, ellos toman nota muy obedientes, te preguntan por el camino, profe, ¿qué es lo que entra para el examen? Se lo aprenden y se acabó, ¿no? Pero si das clases de verdad y convierte las clases en una comunidad de aprendizaje colectivo común, pues claro que te das cuenta si de pronto ves que se insultan, ¿no? Entonces tienes que intervenir. Bueno, por eso esa manera de dar clase que estás proponiendo es minoritaria, un poco más. Sí, es minoritaria. Bueno, hay gente que lo hace, yo lo hacía en todas mis clases, pero sí es minoritaria. Es minoritaria. Desgraciadamente sigue siendo el modelo de las clases, las que se llaman la educación bancaria, que decía Freire, que eso, hay un maestro que vierte conocimientos sobre las cabezas vacías de los ignorantes que tiene enfrente y luego verifica que los ignorantes que tiene enfrente son menos ignorantes porque son capaces de reproducir lo que les ha dicho. Tú lo sufriste, ¿no? Sí, Yo también. Mis muy alumnos, angustia. mis alumnos nunca, no lo sufrieron nunca. Porque se puede hacer de otra manera y además te diviertes más como profesor y ellos aprenden más. Pero las inercias son las inercias y en ello estamos. En cualquier caso, volviendo al tema, sí que no sé qué se puede hacer con los móviles, ¿no? Eh, El porque otro día proponías cosas claras. La sí, gente sí, claro, yo las cosas claras que propongo es, evidentemente,
si ya decides, va por etapas. Yo en los institutos, desde luego, estoy por la labor de decir, aquí no entra un móvil, o si venís con móvil lo dejáis en la clase o en un sitio, y si acaso vamos a hacer un trabajo con móviles, porque puede venir muy bien que hagan trabajos con móviles, dirigidos, y que con los móviles, pero vamos, lo que localizan con un móvil, pues hacerlo con una pantalla, con un ordenador, y que ellos busquen en la pantalla las cosas. ¿Me explico? Lo puedes hacer igual. Pero vamos, puedes hacerlo también. Pero al final el otro día ya estaba dudando de esa cuestión. Y desde luego, si en las presiones domésticas, estas cosas tampoco imponerlas por ley es complicado, a pesar del ejemplo que decía antes de la de conducir o de fumar. Pero si tienes hijos, y yo si no tienes nietos, al final a un nieto de 11 años ya decides, bueno, cuando entres en secundaria te compraré un móvil, obviamente hasta los 18 años ese móvil no es privado. Eso significa, no es privado, que voy a entrar en tu móvil, te lo voy a pedir. No entrar cuando a mí me dé la gana, pero yo te puedo pedir y hablar contigo, porque además hablar con tu hijo. Digo yo que puedes hablar con tu hijo. Hablar de lo que está viendo, de que puedes yo. Y puedes, evidentemente, puedes decir, oye, dime a ver qué estás haciendo, séame tu WhatsApp. Y además explicárselo. ¿Por qué? Porque tienes que tener una cierta tutela, ¿no? De alguna manera lo que tenemos es, ¿y con quién vas a salir? ¿Con quién vas a jugar? ¿Quiénes son tus amigos? ¿No? Claro, no te hacía maldito el caso cuando se lo tenías que decir. Entonces, la batalla esa es, no sé cómo, pero vamos, yo sí que creo que hay que hacer, cada padre y cada madre tendrán que decidir cómo controlan, cómo intervienen, pero el tema es serio, el tema no es ninguna broma y en ese contexto incluso era el artículo que te decía al final, es decir, prohibidos. Vamos a dejar las tonterías. De hecho, desde hace tiempo es una leyenda urbana o es una realidad que en Silicon Valley, en los colegios a los que iban los hijos de la gente que controla estas cuestiones, exigían que allí no se utilizaran cosas de ese tipo en las aulas, que allí fueran a hacer otras cosas. De enseñanza, claro, pero otras cosas. No. Y desde tu punto de vista, Félix, ¿cuál sería la edad idónea para permitir, no sé si regalar que utilicen el móvil? O porque dependerá, es decir, entre otras cosas, la madurez es muy diferente. Claro, si tienes varios hijos, no todos maduran a la misma velocidad. Pero tú tienes que poner criterios medianamente. No, se lo permito a tu hermana con 12 años porque es más madura que tú con 13. No se lo vas a decir a tu hijo, ¿no? Tendrás que hacer algunos acuerdos, ¿no? Pero obviamente yo sí que creo que, desde luego, antes de los 12 de ninguna manera, si puedes retrasarlo hasta que entre en que es la secundaria obligatoria. De ninguna manera, en primaria yo creo que es que ni hablar de ello. Yo no hablaría de ello, ¿no? Mis nietos me parece que no tienen, y me parece que tienen garantizado que hasta los 12 años no va a haber nada. Creo que es su situación. O sea que eso me parece que está relativamente aceptado en general, salvo casos muy concretos, supongo yo. Y luego ya a partir de ese momento, pues habría que pensar lo de los adolescentes ya mayores, porque al final la tasa de suicidio, como es lógico, crece con los 15 y 16 años, ¿no? Que además son muy llamativas porque, claro, cuando te dicen el 30% de los adolescentes que mueren es por un suicidio, ¿no? O el 50%, y claro, es que los adolescentes casi como no se mueren de suicidio, salvo casos extremos, los adolescentes no se mueren. No es la edad de morirse, quiero decir. Bueno, ¿y por qué estamos relacionando suicidio, adolescentes, móviles? Porque claro, los expertos en salud mental lo correlacionan con las redes sociales, los móviles, móviles redes sociales. Acoso, redes sociales, móviles. Redes sociales, móviles, las noticias falsas, sí, las noticias falsas, o profundas, las llaman profundas, las que van a lo que te decía, te voy a poner tu imagen, te voy a poner tu voz y te voy a distribuir de todas amistades con tu imagen y tu voz diciendo barbaridades sobre... Y claro, luego vete tú a demostrar que no. Vete tú a demostrar que no. Porque además el daño está hecho, ¿no? Y además se difunden y eso es una vez que corre por la red,
píllalo si puedes, ¿no? En ese sentido creo yo que sí que habría que, me inclinaría porque hasta los 16 años prácticamente de ninguna manera. Y tú, Félix, perdona que te pregunte tanto, todos estos comentarios, estas conclusiones a las que llegas, aparte de tu profesión y tus conocimientos, tu formación, filosofía y ética y todo esto, también hay publicaciones, estudios, Sí, trabajos sí, serios sobre todo esto, es decir, sí, hay, una sí, cosa que sí. se te está ocurriendo a ti sobre la marcha. No. De hecho, yo esto me estaba basando en artículos que he leído, en libros que he visto, libros, como no me da tiempo a leer todo lo que quiero leer, pues tengo que ser muy selectivo, ¿no? Pero sí he leído. Aparte, yo tengo un blog dedicado a estas cosas de las TIC, porque es una asignatura que explico. Entonces, sí me lo tengo algo trabajado, claro. Es decir, y es muy importante trabajarlo. Tengo una que se llama el mito de Teuth, y en esa sí que intento publicarlo, yo al día lo que puedo, ¿no? No te da la vida para más, ¿no? Pero sí existe bibliografía correspondiente. Además, aquí aplico a la audiencia lo que me dijo una vez un sobrino mío y que me dijo, si no lo has buscado en internet, no digas que no lo sabes. A ver, explícate más, a ver. Si no que tú en estos momentos tú pones peligros de uso de los móviles en infancia. Lo pones en un buscador y bueno, la información que te sale ya es cuestión tuya seleccionar, ¿eh? Y hombre, normalmente te irás a presa de la que tú te fías o a cosas que te parecen más potentes, ¿no? Mm. O sea, yo, pues sí, hay periódicos y cosas de las que me fío más, depende para qué. ¿De acuerdo? Para que me cuenten cosas y hablamos luego de la amnistía, pues no voy a ir a buscar en La Razón, no tengo ganas, no es la prensa que me interesa. Pero sí hay otras, ¿no? De izquierda y de derecha que puedo consultar porque les he leído cosas que me parecen sugerentes. Entonces yo sí que creo que conviene estar. Y luego, quienes tienen hijos en edad escolar, lo único que tienen que hacer es hablar con sus hijos, claro, y sus hijas, es decir, hablar de estos temas con ellos, es decir, cómo están viviendo el uso del y preguntarles lo que hacen con ello y intentar que les enseñen lo que ven, digo yo. Pero otra cosa curiosidad, ¿esto es un tema que ha saltado más a la sensibilidad, digamos, de la opinión pública después de esas informaciones? Por ejemplo, la de los chicos estos que han aprovechado programas de inteligencia artificial para sacar a sus colegas, a sus compañeras sin ropa y distribuirlo. Era una cosa que ya venía preocupando. No, ya preocupando desde hace tiempo. Te he dicho que yo hace 6 o 7 Más, años hay más auge de información de esto, más trabajo, más interés, ¿o qué? viene preocupando desde el principio. Desde el principio porque hay conciencia de que es un instrumento muy apetitoso. Muy apetitoso, ¿eh? Es decir, al final, de alguna manera, todos pasamos tiempo delante de una pantalla y todos tiempo delante de un móvil, ¿no? Yo, por ejemplo, delante de una pantalla mucho. Claro, me justifico y es correcto porque mi trabajo es escribir y leer y yo tengo libros en el ordenador como en mi móvil y le dedico tiempo. Yo redes sociales dedico menos tiempo. Por las mañanas utilizo 20 minutos o como mucho para leer esas cosas que te recibes, ¿no? Pues estás suscrito para que te tengan informado, inmediatamente corto. Y todo lo demás lo borro, porque es que si te pones a leerlo todo, al final no hace más que leer tonterías, ¿no? Entonces yo sí tengo una experiencia personal, y luego la profesional. Y luego lo veo, o sea, es que lo puedes hablar. Yo cuando me retiré habían empezado los móviles. Y ya en aquel momento los móviles, pero solo eran móviles Cuando me retiré, vamos a ver, de para la la enseñanza gente, con adolescentes, de la enseñanza con adolescentes. bueno, porque hay gente que puede ser que no. Con adolescentes hasta 2010. Y Vale. después de 2010 seguí en la universidad, que es donde sigo, y es donde una de las cosas que hago en la universidad es en un máster, llevo una asignatura que es TIC y enseñanza de la filosofía, que me ha llevado pues, a tener que estar más informado dentro de un orden y me ha llevado a publicar un blog mío, el mito de Teuth, en el que escribo cosas sobre estas y estar preocupado. Y luego la curiosidad personal, ¿no? Todo este tema de la que se está montando con la inteligencia artificial y bueno, y luego, por ejemplo, el año pasado filosóficamente, todo este tema de las mentiras, ¿verdad?
me ha puesto los nervios, vamos, los nervios. Es decir, me he dedicado, estoy participando en un grupo de trabajo muy fuerte, de 2 años de curro, de diferentes disciplinas, para luchar contra la posverdad. Y recordar a la gente que la verdad existe, ¿eh? Te refieres a lo que vulgarmente llamamos fake news, ¿no? Sí, yo es que me niego a decir fake news, pues son noticias falsas, bulos. Sí. A mí me gusta más, la palabra que más me gusta son bulos. Sí. Ese sentido, y además es una palabra bonita y antigua, ¿no? Aquí, el mentidero de la villa, había en el siglo XVI en Madrid, una zona de Madrid que era el mentidero de la villa, ¿no? O sea, esto también es muy antiguo, era en los bulos, los expertos en bulos. Entonces, pero es la fake news, es la palabra inglesa que, bueno, no sé si terminarán poniéndolo. El problema es que se pronuncia tan diferente a cómo se escribe que no es fácil que cuaje, pero nunca se sabe, ¿verdad? Vale. Nunca se sabe. Entonces hay que decir que ha sido eso, o sea, en ese sentido sí estoy actualizado. Pero a todo el mundo le digo, lo primero, al final, estas cosas se aprenden mirando a tus hijos. Y si tú notas de pronto que tiene una especie de, lo que tú decías tú y yo de los nietos, y que nada más entrar por la puerta te están pidiendo el móvil. Te lo están pidiendo, no, te lo están robando. Bueno, pero de entrada te lo piden, pero Si no se la apañan, ¿no? Sí. Pero claro, que te apetece, pero primero dame un beso, ¿no? Y entonces ya dices, bueno, vale, un beso. Entonces dices tú, esto no es normal, ¿no? Habrá que hacer algo. Es lo que te decía. Pero otra cosa que me preocupa, que te estaba deseando preguntar o queriendo preguntar, sí. es esta preocupación que tú acabas de decir, habrá que hacer algo. ¿Esto lo sienten profesores y padres Yo en creo que sí. general mayoritariamente o es una preocupación que está empezando ahora y algunas gente más, digamos, preocupada, aunque sea una redundancia? Pues yo, vamos a ver, es que a veces en fin, no sé, ¿cómo te diría? En broma digo a veces que los niños están hechos a prueba de padres y de madres. Han hecho a prueba de Están hechos a prueba de padres y de madres. Salen adelante a pesar de eso. A ver, pues que salen adelante a pesar de porque es que hay padres y madres que dicen, pero Dios mío, sí, ahora lo entiendo. Sí. Dios mío, ¿usted no se ha enterado de esto de su hijo? Es decir, a pesar ¿No lo de... mira usted a la cara? ¿No habla con él? Es decir, pero leyendo el otro día el informe de la pederastia en la iglesia, ¿no? Fuerte y tal. Viendo los datos del informe, que al final es llamativo porque ha encontrado 400 o 500 casos y resulta que estima en 400.000 los afectados. Vale, sí. Pero tú mismo, ¿no? Es una encuesta, vale, pero... Me he metido, pero me he metido y me he dado cuenta, por ejemplo, de que el lugar, porque estaba buscando datos sobre ese tema, me interesaba en general, ¿no? Resulta que el lugar donde se produce la mayor parte de los casos de abusos infantiles es en la familia. Dentro de la familia. Sí. Normalmente de padre y padrastro a hija, pero no solo a hija. Entonces les digo, es que las familias, en la mayor parte, muchas familias son medianamente normales, se preocupan por sus hijos y pueden estar al tanto. Pero hay otras familias que están muy despistadas, no se enteran. Y no se sientan. La costumbre, por ejemplo, de comer viendo la televisión con tus hijos. Bueno, yo con mis hijos la teníamos prohibida. No, estamos comiendo. Aquí no se enciende una televisión jamás. Ni para comer ni para cenar. Luego, si queremos, lo haremos, ¿no? Entonces, en estos momentos que se ha invadido porque ha crecido, porque claro, cuando mis hijos eran pequeños, y tú recordarás los tuyos, los programas infantiles, ¿te acuerdas? Fundamentalmente eran cuando llegaban de la escuela 2 horas y se acababa. ¿Te acuerdas, no? Sí. Bueno, vale, en vez de estar con juguetes, estaban viendo Radio Sésamo, Barrio Sésamo, que además aprendieron a contar con Barrio Sésamo. Entonces, bueno, y luego los sábados por la mañana, temprano, que como no iban al colegio, pues nos hacíamos los sordos de que se habían levantado, encendían el televisor y veían que también eran programas infantiles. De 8 a 10, ¿no? ¿Te acuerdas? O de 8 a... Sí. Y se había acabado. Pero claro, es que ahora yo me pongo niños como niño, digo, yo es que estaría viendo dibujos animados y programas infantiles todo el día. Porque es que hay una cantidad. Entonces la gente tiene que preocuparse por esas cuestiones.
Y desde luego, que un hijo está sufriendo, yo creo que se tiene que notar en la cara. Acoso o lo que sea. Es posible que, claro, no se lo puedes preguntar, se lo puedes preguntar directamente y no te va a contestar, pero tienes que generar situaciones, ¿no? Y mejor que conoce uno mismo a sus hijos, yo no voy a meterme, aparte ya sabes tú que meterte en cómo educa una padre y una madre a sus hijos, mejor ni tocarlo, ¿verdad? Sí. Mejor ni tocarlo, porque es que entras en terreno muy peligroso. Puedes hacer algún comentario, oye, por cierto, pero con mucho cuidado. Entonces, debiera ser una preocupación. Ese detalle te decía el otro día. En este caso, el hijo mío y su mujer. Decía, hemos decidido que en nuestra casa nuestros hijos no nos van a ver nunca usando un móvil. Eso es difícil, ¿eh? No, no, porque los niños están contigo horario no escolar. Por tanto, 8 horas al día no están contigo en el curso escolar. Y luego los fines de semana tampoco es problema. A lo mejor tú puedes verlo cuando están viendo la televisión ellos. Estamos todos ante una pantalla, ¿eh? Pero desde luego yo no soy el que empieza mirando. Y en el que, claro, el niño te ve a ti mirando el móvil, papá, ¿puedo encender la televisión? Pues te ha pillado, ¿no? Para encenderla. Y desde luego lo que existe, claro, la problemática ha crecido por la invasión que tenemos de instrumentos que están modificando, tenemos que acostumbrarnos a ellos, aprender a manejarlos, aprender a controlarlos y a situarlos en su justo medio. ¿Por qué llama la atención ahora? Lo estoy diciendo, porque de pronto levanta la mano un señor de los sanitarios y dice, oiga, las tasas de suicidio, por favor. No son muchos, pero son un 30% más que hace unos años, ¿no? O un 50% más. Entonces, Vamos a intentar cerrar el tema porque nos quedan 3 minutos de programa, Félix. Te lo he dicho al principio, a micrófono cerrado. Estás apuntando tú mucho y me ha parecido muy bien. No, te he preguntado porque a lo mejor la gente... son preguntas que nos podemos hacer todos, porque alguien puede decir, bueno, ¿y este tío por qué dice esto? ¿Y quién es? Y tal. Y es conveniente que la gente recuerde, porque no lo decimos ya al principio, pues la trayectoria personal y la formación de cada uno, ¿no? Sí, creo que tú tampoco sabías mi especialización en este tema. Vamos, especialista, no soy una maravilla, ¿eh? No, bueno, pero es que es conveniente que la gente sepa que el que está hablando es doctor en filosofía, profesor de filosofía, que ha sido muchos años profesor en la enseñanza media, que ahora está trabajando en la universidad y con temas relacionados con esto, porque si no la gente dice, bueno, el Félix hoy ha hablado de esto como si hubiera hablado del Barça Real Madrid, es decir, que porque claro, sí. entonces Ganó el Madrid, por cierto. Bueno, conclúyelo, ciérralo. No, pues eso, yo invitaría a los que me escuchan y tienen hijos que se cuiden. Y a los que no solamente tienen hijos, sino que son ya mayorcitos, que se cuiden igualmente, ¿eh? Porque eso de decir que los mayores estamos a salvo no es cierto, ¿eh? Al final estamos comulgando todos con ruedas de molino, ¿eh? El otro día no sé por qué leyendo una noticia y se lo dije a algún amigo, oye, este tío que he leído dice burradas, ¿no? Y tal, y digo, dice cosas muy fuertes, ¿no? Dice, ya, yo lo estoy leyendo y me gusta seguirle porque, claro, da citas. Digo, ya, pero es que, claro, yo estuve leyendo, vi que daba citas y dije, voy a mirar la cita que da, lo que dice. Miré la cita que da y decía lo contrario de lo que decía. Es decir, que poner a pie de página bibliografía. La cita Sí. y tú vas a leer y dices, pero si la cita está diciendo justo que no es así, ¿por qué me cuentas tú lo otro? Te estás dando el pote de listo, ¿no? Claro, los que somos más académicos, pues esas solemos tener un olfato especial para decirte esto lo veo fundamentado o no lo veo. Pero a mí me la pueden colar también, ¿eh? A mí me la pueden colar, porque me la han colado. Yo recuerdo perfectamente un trabajo fin de máster, que es un trabajo académico medianamente riguroso, bueno, no riguroso, yo dirigía un trabajo fin de máster sobre el ajedrez y la enseñanza de la filosofía, ¿verdad? Y de pronto, bueno, pues termina el trabajo, yo muy bien, se lo voy corrigiendo, está muy bien, muy bien. Y lo presenta para el tribunal y de pronto me llama uno del tribunal y me dice, Félix, ¿tú te has dado cuenta que tu alumno ha plagiado prácticamente la totalidad del trabajo fin de máster? Y dije yo, tierra, trágame.
tierra, trágame. Lo había hecho. Te lo había colado. Yo me había fiado. Me lo había colado. Yo me había fiado de él, pero lo había visto coherente. Iba bien, me iba hablando conmigo. Y bueno, pues será. Claro, por eso en la universidad tienes programas para detectar plagios, ¿no? Pues te la puede colar cualquiera. Entonces, sí, no, esto hay que tener cuidado todos. Y las noticias falsas. El otro día, claro, me mandaba una noticia de lo que estaban diciendo unos terroristas de Hamas a la policía que les interrogaba. Muy limpitos ellos, muy tranquilitos. Los maté, sabiendo que los mataba, esas historias, ¿no? Y yo le decía al final, pero ¿y tú estás seguro de que esto que estás viendo grabado es cierto? Porque hoy día yo no creería en eso. Simplemente porque lo he visto. O sea, a estas alturas, no. No sé si me explico. Sí, sí. Y este es un tío preparado, y pronto me lo dice, pero claro, en sus prejuicios jamás es el diablo, ¿verdad? Entonces, lo que estaban diciendo coincidía con sus prejuicios y la proclividad a dar por cierto lo que pues la tiene garantizada. Entonces dices, pues chico, yo que tú me molestaría un poquitín, mira a ver, en fin, bueno, archiva la información, déjala guardada ahí, vete contrastando con más sitios y luego verás tú si le da validez o no. Pero es que no puede ser, porque digo, los mecanismos para camelarnos a todos están siendo desmesurados, ¿no? Bien, Félix, aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Lo dejamos aquí, me parece bien. Hoy ha habido más música en este programa, por la gente de la radio. Lo agradecerá. Así, uno de los temas de los que hemos hablado, que era de la amnistía, como todavía no sabemos nadie nada, igual pues la semana que viene sabemos algo. Nos van a quedar días y días y días para hablar de amnistía y aburrirnos nosotros y la audiencia para escuchar hablar de amnistía. Yo no estoy aburrido de ese tema porque es que no a nosotros y a medio mundo, es decir, que no solo aburriremos nosotros, sino yo que... no hago caso mientras no hablen mientras no me expliquen de qué están hablando cuando hablan de amnistía, ¿para qué voy a opinar? Claro. Es que es absurdo, es que no tiene sentido, ¿no? Yo no hablo de la amnistía. A mí en principio me parece mal, pero como no sé de qué están hablando, pues no puedo opinar más. Bueno. Muy bien. Vale, la semana que viene nos seguimos oyendo y volvemos a hablar, ¿vale? Efectivamente, vale, me parece bien. Muchas gracias por las muchas preguntas que me has hecho. No, hombre, sí se me ocurre. Hace la sesión más ágil para mí. Bueno, hay días que se me ocurren cosas y hay días que no. Perfecto. Me parece bien. Pues nada, un buen